Podríamos decir que la esencia de una familia que funcione bien, que tenga un ambiente de paz, de felicidad, de armonía, podríamos decir que la esencia de un hogar así, Lilia, es saber combinar y vivir bien la autoridad que debe haber en toda familia y la obediencia que se tiene que vivir también. El problema, Lilia, es que en la mayoría de los hogares no se saben combinar estos dos ingredientes de una familia feliz. A veces se le pone mucha autoridad y resulta una familia con traumas, con miedos, desintegrada, más en los tiempos que vivimos, que a las nuevas generaciones les cuesta tanto obedecer. Pero si se carga también solo en la obediencia, podemos crear hijos traumados, acomplejados, inservibles, inútiles, que no se saben valer por sí mismos, que todo lo esperan de fuera de los demás, incapaces de hacer su propia vida cuando les toque hacerlo así. Hay que saber combinar bien las dosis de autoridad y la obediencia a esas dosis de autoridad en la familia, por eso será un tema interesante. Hay que partir diciendo, Lilia, que no hay familias perfectas. Tú formas parte de una familia, yo formo parte de una familia, usted que nos está mirando forma parte de una familia, no hay familias perfectas. Las comparaciones no son buenas, aprender de los demás es lo mejor, pero no hay familias perfectas, así que mi familia, tu familia y las familias de todos los que nos miran pueden ser mejores. Tenemos que esforzarnos, Lilia, todos en que nuestras familias cada vez sean mejores para poder vivir más felices. En toda familia hay problemas, en toda familia hay dificultades, Lilia, en toda familia necesitamos equilibrar más la relación entre autoridad y obediencia. En toda familia también, hay que decirlo, los problemas y las soluciones son nuestros. Cada uno, papá, mamá y los hijos, tienen parte en los problemas y tienen parte en las soluciones. Queremos una familia mejor, es tarea de todos, Lilia. Vivimos una familia muy conflictiva, muy problemática, es culpa de todos. Y aquí es muy importante que seamos muy sinceros. Si queremos un hogar mejor, una familia más feliz, yo les invito, hermanos, a que tengamos la humildad y la honestidad de reconocer cuál es mi parte de culpa que debo evitar y cuál es mi parte de solución que debo aportar a la familia. En esto entra mucho la autoridad y la obediencia, entre otros factores, pero en este programa nos centraremos en la autoridad y la obediencia en la familia. Pues bien, el tema del día de hoy lo vamos a reflexionar en 3 partes. La primera, los 2 pies de la familia feliz. La segunda, ¿por qué no obedecen los hijos? Y la tercera, consejos para ejercer bien la autoridad. ¿Comenzamos, padre? ¿Cuáles son los 2 pies de la familia feliz? Muy buena comparación, Lilia, los 2 pies de una familia feliz. Nosotros caminamos, Lilia, si tenemos bien los pies, si funcionan nuestros pies. Si estamos mancos o nos duele un pie, tenemos enfermo un pie, no vamos a caminar bien, no vamos a funcionar bien. Así es la familia tiene 2 pies que son los que le hacen caminar, avanzar y vivir en paz y feliz. Esos 2 pies son el amor o cariño en la familia y el otro es la disciplina en la familia. El amor y el cariño, Lilia. Esto lo entendemos muy fácil porque es lo que más se da en las familias, que ustedes como papás, Lilia, aprecien a sus hijos, sean cariñosos con sus hijos, demuestren el amor a sus hijos, los apapachen, los besen, convivan con ellos. El buen trato, el trato paciente, el trato cariñoso, las atenciones, todo eso que es dulce, agradable para los hijos,
Eso es el amor y el cariño en la familia. Eso no debe faltar en una familia. Imagínate qué sería de una familia donde no hubiera el amor suficiente, el cariño suficiente, las atenciones suficientes a los hijos, la dedicación a los hijos. Toda esta atención hacia los hijos es el pie del amor en la familia. Y debo decir que en mi apreciación muy personal, este pie es el que funciona mejor en la mayoría de las familias. Ve uno a sus papás tan atentos con sus hijos, tan cariñosos con sus hijos, tan condescendientes de sus hijos. La verdad es que nuestras familias sí tienen funcionando este pie, y más bien, Lilia, a veces hasta de más. A veces hasta los papás no saben poner un límite al amor, al cariño, a las atenciones, a todo eso que le hace bien y le hace sentir bien a los hijos. Porque aún lo bueno, Lilia, en exceso puede ser dañino. Entonces hay que saber amar a los hijos, hay que saber tenerles paciencia, hay que saber escucharlos. No hay que darles todo lo que los hijos pidan, eso ya lo sabemos. Ahí es donde se podrían pasar ustedes, Lilia, como papás. Hay papás que tienen la idea equivocada de que querer a los hijos es cumplirles todos sus gustos, dejar que hagan todo lo que quieran, comprarles lo que te pidan, llevarlos a donde te digan, darles todos los permisos, y ahí es donde el amor se pasa de los límites. Es donde lo bueno que es el amor puede ser perjudicial, porque los papás lo están entendiendo mal y lo están practicando mal. Tú como mamá, Lilia, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Te ha tocado ver familias donde el amor a los hijos, la dedicación a los hijos, el cariño a veces se pasa y es perjudicial? Tú tienes 2 hijos, cuéntanos cómo vives este primer pie de un hogar feliz, que es el amor a los hijos, el cariño, la atención, la dedicación. A ver, dinos algo de esto. Pues sí, como usted ya lo ha mencionado, quiero comentar antes algo. He comentado con varias personas ya mayores que sus papás antes eran muy fríos con ellos, no reflejaban tanto su cariño o su amor, su comprensión hacia los niños. De repente los papás sí eran un poquito recios hacia con ellos, para demostrar el cariño a los niños. Y pues ahora en la actualidad, padre, usted sabe que tantos matrimonios que le ha tocado ver, que uno quiere sobreproteger a los niños, quiere darle lo mejor, o muchas veces hasta lo que uno no tuvo antes, se lo quiere dar a los niños. Y pues sí, vamos aprendiendo, padre, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, con mi niño mayorcito, tiene 6 años, y pues día a día él me enseña también cosas. De repente me toma la medida, claro que sí, de repente quiere que me chantajea y quiere igual, hasta un niño pequeñito. Hemos visto que bebés de meses, padre, ya chantajean a la mamá de que lo quieren, que lo traigan en brazos todo el tiempo. Y pues sí, los niños son muy inteligentes, padre, pero siento que nosotros como padres de familia debemos ser aún más y tenerles mucha paciencia y cariño, como ya lo hemos mencionado, para poder llevar los 2 pies andando, padre, al parejo. Así es lo que dices. Lo he escuchado también de muchos papás. Yo no tuve esto, que mi hijo lo tenga. Yo no disfruté de esto, que mi hijo sí lo disfrute. Qué bueno papá y mamá que quieren lo mejor para sus hijos, pero tienen que pensar juntos si eso que quieren dar a sus hijos, si esos permisos que les piden sus hijos, si esos gustos de sus hijos es lo mejor para ellos y lo que les va a ayudar a formarse mejor como personas. Fíjate que Confucio, ese gran sabio del Oriente, decía una frase bellísima: educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de calor. Con un poco. Pero no los eduques sin nada de hambre, sin nada de calor, porque en la vida todos alguna vez podemos tener un poco de hambre, un poco de calor. ¿Se entiende esto? Pues podemos experimentar necesidades, problemas, dificultades, y también es parte de ustedes como papás enseñar a los hijos a enfrentar esas situaciones. Pero el hijo o la hija
que se crían en el hogar sin ninguna necesidad, sin ningún problema, sin ninguna carencia, sin ningún obstáculo, ¿cómo los preparan para el futuro? ¿Qué preparación llevan? ¿Qué fortaleza llevan para cuando ellos les toque solos enfrentar la vida? Por eso este sabio consejo de Confucio: educa a tus hijos, sí, con mucho amor, pero también con un poco de hambre y un poco de sol. No quieras quitarle a tus hijos todo problema, enséñalos a enfrentar los problemas. No quieras arreglarle a tus hijos, Lilia, espero que tú no lo hagas. Los papás que el hijo ya tiene 10 años, 11 años y todavía le tienden la cama, le barren su cuarto y con el falso argumento: ay, que mi hijo no haga nada. Siéntate, hijo, a ver la televisión. Para eso tienes a tu mamá, para eso tienes a tu papá. Tú no te canses, tú no te agotes, siéntate, yo te barro tu cuarto, yo te ordeno tu ropa, yo te tiendo tu cama. Un amor mal entendido, Lilia. Una manera de querer a los hijos distorsionada. Hay que amar a los hijos, hay que querer a los hijos, pero también hay que formarlos, hay que educarlos en ese mismo amor. Nunca hagas lo que les toca hacer a tus hijos. ¿Estás de acuerdo, Lilia? Nunca les quites a tus hijos sus responsabilidades propias. Nunca les cumplas todos sus gustos a tus hijos. Nunca condesciendas en todo con tus hijos. Ellos deben aprender, creo yo, Lilia, que en la vida no todo es posible, no todo es lo mejor, no todo es lo que uno debe tener. Y uno debe aprender a vivir también con limitaciones, como lo vamos a ver más dentro de un momento. Y uno debe aprender a ser feliz, Lilia, vivir feliz en la vida, aunque uno no tenga lo que quisiera tener, aunque a uno no se le cumplan los gustos que uno quisiera cumplir. Sin embargo, la felicidad se puede vivir y es posible. Todo eso es parte del amor hacia los hijos. Este es el primer pie. Pero el segundo pie es la disciplina. En un hogar, Lilia, debe haber tanto amor como disciplina. En el hogar, Lilia, el amor y la disciplina se deben poner en una balanza y deben estar equilibrados. Tanto amor como disciplina. Al hijo hay que abrazarlo, pero también hay que llamarle la atención. Al hijo hay que concederle algún gusto por su bien, pero también hay que exigirle que cumpla deberes. Al hijo hay que apapacharlo, pero también hay que reprenderlo y, si es el caso, castigarlo por no haber obedecido o no haber hecho lo que le correspondía. Al hijo hay que sonreírle con el mayor cariño posible, pero también hay que mostrarle un rostro serio, molesto, porque no obedece y porque no responde al amor que se le da. Es decir, amor y disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la autoridad bien ejercida. En un hogar donde papás saben ejercer bien la autoridad, tienen disciplina en su hogar, en su familia. Hay disciplina. Papás, qué bueno que aman a sus hijos, que son cariñosos con sus hijos. Deben seguir siéndolo. Pero les invito a que se pregunten, ¿también tienen disciplina hacia sus hijos? ¿También educan a sus hijos con la autoridad necesaria y adecuada? Eso es criar hijos con disciplina. Son los dos pies de todo hogar, el amor y la disciplina. Tanto amor, tanto cariño como disciplina y exigencia en los hijos. Estos dos pies, Lilia, son los que hacen caminar un hogar y le crean un ambiente de felicidad. La palabra de Dios, Lilia, que siempre es la que orienta nuestra reflexión y de donde sacamos la enseñanza que compartimos con ustedes, nos habla mucho del amor. Son muchas más las citas bíblicas que hablan del amor, pero también nos habla de la disciplina, de la autoridad. Yo quiero recalcar estos textos de
la palabra de Dios que invitan a los papás, Lilia, a educar a sus hijos con disciplina. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios. En el capítulo 13, verso 24 dice: no usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. ¿Ves? ¿Quieres a tus hijos? No dudes en corregirlos. No dudes en llamarles la atención. Es por su mismo bien. Acuérdate que árbol que nace torcido, bien difícil se endereza. Espero que no estés dejando crecer a tus hijos torcidos, Lilia? Mira. Con estos buenos consejos, pues empezamos. No usar el chicote, dice la palabra de Dios, es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. Proverbios, en el capítulo 29, verso 15 dice: palo y corrección dan sabiduría. Un niño consentido avergüenza a su madre, dice la Biblia de América. Ese mismo texto en la Biblia latinoamericana dice así: los azotes y las correcciones llevan a la sabiduría. El niño que lo dejan hacer todo lo que él quiere será vergüenza de su madre. Esta palabra de Dios es muy fuerte para ustedes, Lilia. Creo que deben tener muy en cuenta. Vuelvan a leer en su casa juntos. Tú con Agustín, leen eso en su casa. Y ustedes, papás, Proverbios capítulo 29, verso 15, el niño que lo deja hacer todo será vergüenza de sus padres. Claro, porque un niño que crece sin ningún límite, sin ninguna corrección, ha sido siempre lo que él quiso, son los niños problemas en el mañana. Son los niños que le traen dolores de cabeza a sus padres y les hacen quedar en vergüenza, como dice la palabra de Dios. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 29, ahora en el verso 17 dice: corrige a tu hijo, te dará descanso y alegrará tu vida. En la Biblia de América. La Biblia latinoamericana dice: corrige a tu hijo si quieres después descansar, entonces te dará grandes alegrías. ¿Quieres que tus hijos den grandes alegrías, Lía? Corrige a tus hijos y te darán grandes alegrías. Y el Eclesiástico finalmente en el capítulo 7, verso 23-24, nos dice: si tienes hijos, edúcalos, corrígelos desde pequeños. Si tienes hijas, preocúpate de su virginidad y no le digas a todo que sí. ¿Te fijas, Lilia, que actual es la palabra de Dios? ¿Cómo estos consejos para familias son tan actuales? Por eso la palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras y su enseñanza no pasará. Voy a retirar ahora solo los textos para que los papás tomen nota, por favor, y los van a ver en su casa. Si lo ven con sus hijos, que mejor. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 24. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 29, versos 15 y 17. Y en el Eclesiástico, capítulo 7, versos 23 y 24, descubrimos la importancia de la disciplina o la autoridad bien ejercida en el hogar. Nosotros como padres de familia algunas veces nos quejamos padre de que no hay una educación para nosotros. Ahora sí, como dicen por ahí, los niños no vienen con instrucciones incluidas. Pero pues como lo acabamos de ver y como lo acaba de mencionar el padre, la Biblia nos dice, nos instruye a nosotros como padres cómo debemos de educar a los hijos. Y nuevamente, padres, hacemos la invitación a todos los padres de familia, los cursos de Biblia los jueves a las 8 de la noche en la parroquia de la colonia San Gabriel. Ahí ya se están incluyendo algunos padres de familia, matrimonios, incluso familias completas con sus hijos también están asistiendo. Y pues como lo acabo de mencionar el padre, la Biblia, sus instrucciones no pasan de moda. Estamos en la época en la que estemos viendo y allí nos va a dar y dar unos consejos. Y pues padre, pasemos al tercer punto que debemos reflexionar. ¿Por qué no obedecen los hijos, padre? Algunas de las causas por aquí tenemos apuntadas, que las órdenes son confusas. A veces nosotros como padres no vamos directamente así como dicen y damos una orden media que no entienden los niños, pues debemos de hablar de acuerdo a su edad, debe ser el vocabulario hacia el niño. La desobediencia no es castigada o sancionada, luego no tiene sentido obedecer. Ya vemos los niños, como ya lo hemos mencionado, de repente nos toman la medida y si no obedecen la primera vez y si no los sancionamos, ya no tiene ningún sentido que obedecer. Es fácil quebrantar la norma, pues los padres son blandos y terminan cediendo. Y me ha pasado incluso la padre, incluyo que de repente tenemos corazón de pollo, como dice, no vemos al niño ahí todo triste y pues levantamos el castigo y ya no hicimos lo que de verdad le tocaba. Se han presentado situaciones difíciles en la familia, por ejemplo, la separación de los esposos, la muerte cercana ya sea del papá o de la mamá, y enfermedades muy fuertes, padre, que de repente vivimos en un ambiente que bajamos la guardia como papá, nos desviamos de la educación del niño y nos concentramos en el problema que estamos viendo, y pues esa es una de las causas, padre, que de repente los hijos no obedecen. Y a eso podemos agregar, Lilia, una que quizá está en la base de todo eso, que los papás no dialogan a la hora de ejercer disciplina y autoridad de sus hijos. Es muy común en las familias, más antes, y espero que ahora se esté mejorando eso, encontrar situaciones como estas. El hijo o la hija va a pedirle permiso al papá, no se lo da, va con la mamá le dice, tu padre no te dejó, déjame hablar con tu padre. Y ahí va esta mamá, yo con
esposo a ponerlo como campeón. ¿Y por qué a su hijo le va a discernir? ¿Por qué a su hija no? Si los más van a ir, sus amigos, él cómo se va a sentir. Y termina diciendo, sí puede ser hijo, sí puede ser hija. ¿Qué mensaje está dando esa mamá a sus hijos? Que con lo que no pueda con el papá, con ella sí puede. Pero eso es llevar a la ruina a sus hijos. No enseñarles el gran valor de obedecer y de vivir disciplinados. Por favor, papás, no cometan esos errores. Dialoguen mucho. Si tú un día, Lilia, ves que tu esposo Agustín procede equivocadamente ante uno de tus hijos con alguna orden o algún regaño, delante de ellos nunca discuta, nunca pelees. Aparte, a solas, los padres tienen que hablar y expresar y decirse lo que creen que no estuvo bien, pero a solas. Los hijos deben ver que los padres están unidos, que la decisión toma uno, lo apoya el otro. Y si es un error, a solas tienen que dialogar y corregirlo, pero nunca delante de los hijos. Dialogar mucho a la hora de disciplinar a los hijos, las órdenes que dar a los hijos. Todo lo que ya mencionaste, las órdenes tienen que cumplir. Si se da una orden, el hijo debe aprender a obedecerla. Una vez me tocó ser testigo de un caso como este. El padre quería prestar el carro a su hija porque era un adolescente, no deja de ser riesgoso, un adolescente anda en un carro de aquí para allá, y el papá, según él, queriendo decir quién manda, no te presto el carro. Estamos en una comida, yo estaba observando de ello, y la hija, como tú dices, saben bien cómo manejar a los papás, cómo llegar a los papás, cómo manipularlos. Ya por vez, papá, préstame las llaves. Ya dije no, podía decir. Al momento la hija, ya que yo creo que esperaba que se le bajara el traje. Y otra vez la hija, papá, déjame ir, nomás es aquí, es ya, ahorita vuelvo, regreso. Empezó a argumentar y el papá todavía, ya te dije que no y no insistas. Yo dije, solución, no se dio. Pero al ratito vuelve a ir, los hijos se dan por vencidos, tan fácilmente, vuelve la hija, papá, ¿me vas a dejar o no? No es un ratito nomás, te cuesta. Y el papá, bueno, ten las llaves, pero no te tardes. Fracaso. Esas actitudes de los papás son un verdadero fracaso en la educación de los hijos. Después de 5 intentos, la hija logró lo que quería. ¿Dónde quedó la autoridad del padre? ¿Dónde quedó cumplir con las normas, con lo que se le dice a los hijos? Y si en esto se dio el papá, ¿cuál fue el mensaje que le dio a la hija y a los hijos? Que nomás insistiéndoles, ceden. No hay normas, no hay disciplina. Por favor, papás, no cometan estos errores. La orden de edad debe cumplirse, debe cumplirse. Y si a tiempo reconocen que no es una orden justa, sepan reconocerlo y decir, hijo, ¿sabes qué? Me pasé en esa orden o no pensé bien, está bien, puedes hacer eso. Pero que las órdenes cumplan. Y si después de cumplirlas notaron que fue un error haber dado esa orden, que se pasaron, también sepan reconocer delante de sus hijos y decir, hijo, hija, una disculpa, reconozco que me pasé, pero era mi deber como padre, como madre, darte esa orden, pedirte eso. Cuando los padres reconocen ante sus hijos que se equivocan, no pierden autoridad, al contrario, agrandan la autoridad con sus hijos, porque es de manos equivocarse, fallar, pero es de grandes manos reconocer los errores, las fallas. Pero que las órdenes se cumplan, la disciplina, no hay que olvidar, esto es muy importante, Lili. Sí, muy bien, padre. Pues, sin duda es un tema que nos va a resaltar, nos va a funcionar a todos como padres. Nosotros tenemos una duda como padres, que incluso hay papás y psicólogos que piensan que no es bueno darles un besito, una nalgada a los niños. Y habemos otros papás que sí estamos de acuerdo y algunos otros psicólogos que sí están de acuerdo en una nalgada. No sé qué usted opina acerca de eso. Yo voy a opinar fundamentado en la palabra de Dios, puesto que es lo que debe guiar mi manera de pensar y de proceder, palabra de Dios y la de todos los cristianos. La Biblia dice, el capítulo 23 del libro de Proverbios, verso 13 14, dice, no vaciles en corregir a un niño, el haberlo azotado no lo hará morir. Claro que nadie va a azotar a su hijo hasta que se muera, desde luego que no, eso es criminal. La Biblia nos está diciendo que no hagas a un lado de todo, castigarle aún físicamente. Debes corregirlo, así lo salvarás de la morada de los muertos. Hijo mío, si llegas a ser un sabio, seré el primero en alegrarme. Estaré feliz cuando tú estés en la verdad. Y para lograr estos hijos, la palabra dice, no vaciles en corregir a tus hijos. El haberlos azotado no los hará morir. Fíjate, Lilia, que pensaba tocar ese punto apóstol y por eso traje esa varía. Los hermanos cristianos, apegados a este texto de la palabra de Dios, en sus tiendas venden estas varillas. Y me llamó la atención porque donde las venden ahí tienen un letrero donde citan este pasaje de la Biblia diciendo que este es un recurso para castigar a los hijos. Yo creo que sí hace bien dar un castigo físico a los niños, pero sabiendo cuándo y cómo. ¿Cuándo hay que dar un castigo físico a los niños? Debe ser la última opción, diría. La última opción. Yo siempre digo, primero las palabras y después las actitudes. Y la última, el castigo físico. A mi hijo no hay que darle una orden. No lo obedece, hay que advertirle. Te estoy mandando esto y no estás haciendo caso. Si no lo haces, te voy a castigar. Y si no lo vuelve a hacer, hay que volver a advertir. Última vez que te mando. Si no, te voy a castigar y después no quiero que me reproches o pienses que te estoy tratando mal. No estás bendeciéndome.
Y si a la tercera tampoco hace caso, usa una varita como estas, no me haces caso, mereces ser castigado. La palabra de Dios dice que cuando los hijos no obedecen, debemos castigarles. Entonces pon tu mano, según la culpa, según el daño, según la desobediencia, 3, 5, 10, con eso. O con algo parecido, no voy a castigar, te has estado bien, ¿verdad? Pero un castigo, si no es con esto, claro, el cinto, por ejemplo, unos cintarazos, pero pégueles en las cenaderas. Por eso digo que hay que saber cuándo y cómo. Nunca hay que golpear a los hijos con las manos, jamás. Las manos son para acariciar a los hijos, son para mostrarles el amor. Nunca le dé un golpe en la espalda, menos una cachetada. Sus manos son para acariciarlos, sus manos son para amarles. No use las manos para pegarles, use un cinto. Tome un cinto y con el cinto déle un cintarazo a su hijo, a su hija, según la grandeza de la desobediencia, la porción de la desobediencia. Pero sí, en último término, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, vale la pena un castigo. Ojalá no llegue a ese extremo, pero debe ser el último recurso, nunca con las manos. Sí, debería de haber, Agustinito, el padre Javier me va a prestar la varita para que ya pongas atención cuando le dé una orden. Pasamos a la tercera parte y última de nuestro programa el día de hoy. Consejos para ejercer bien autoridad en el hogar. En la mayoría de los casos, cuando los hijos no obedecen, se deben a una autoridad mal ejercida o simplemente ausencia de autoridad. Las órdenes, normas y límites deben cumplir algunos requisitos básicos. Y pues ahí tenemos algunos consejos para compartirles a todos ustedes. El primer consejo, dar las órdenes, normas claras, directas, puntuales que se deben cumplir. Hay que manejar un lenguaje claro y apropiado para la edad de cada hijo, la forma que ellos comprendan lo que deben ser. El segundo consejo, pocas normas y órdenes al mismo tiempo a los pequeños. La capacidad de los niños aún no permite digerir varias juntas, por eso se debe enfocar en las más importantes. Estos dos consejos son muy importantes. Yo sugiero a los papás que tienen hijos pequeños y que estarán grandes en el futuro, que se sienten un día y se dediquen a pensar la serie de normas y órdenes que deben dar a sus hijos, la disciplina con la que quieren educar a sus hijos y la escriban, que los dos dialoguen y platiquen y digan, cuando un hijo no haga eso, debemos proceder así. Cuando un hijo no cumpla estas órdenes, debemos actuar así. Si un hijo no obedece esta indicación, esta orden, el castigo debe ser ese. Que se pongan de acuerdo y tener en cuenta que deben ser normas y órdenes claras, directas, no muchas al mismo tiempo, como acabas de decir, para que queden bien entendidas. Y no surge de que, ay, no te entendí así, papá, yo no te dije que era eso, mamá. Hay que dar las órdenes, las normas muy claras, breves y que queden bien entendidas. Esos dos consejos son muy buenos para lograr que los hijos obedezcan y vivan con disciplina en el hogar. El tercer consejo, Lía. Establecer límites y hacerlos cumplir. Horario de estudio, descanso y entrenamiento. Por ejemplo, el tiempo para los videojuegos será de 1 hora después de hacer deberes. En el caso de los adolescentes y jóvenes, los padres deben establecer 1 hora de llegar a casa y exigir su cumplimiento. El cuarto punto y ejemplo, tono y firmeza de voz. No debe parecer rogando o pidiendo un favor, pero tampoco gritos violentos. La clave es un tono que denote seguridad y firmeza por parte de los padres. Qué importante es este tercer consejo. También el cuarto, pero quiero recalcar el tercero, establecer límites y hacerlos cumplir. Lilia, nadie se educa sin límites. No hay ni educación civil, social, menos personal sin límites. Qué importantes son los límites a la hora de educar a un pueblo, a una familia y a la hora de educarse no personalmente, Lilia. Debemos tener límites para dormir, para descansar, para estudiar, para trabajar. Todo en la vida necesita sus límites. Pasarse de lo indicado es perjudicial siempre. La vida misma tiene un límite. Los límites son una fórmula eficaz a la hora de educar. Por eso debe haber límites en la familia para la hora de llegar a la casa. Debe haber límites para ver televisión, para diversión. Debe haber límites para cuando salen al campo a pasear, a una convivencia con sus amigos en la noche. Debe haber límites, enseñar los límites. Por ejemplo, algo que usa música en su carro por la calle, debe enseñar a respetar el derecho ajeno del silencio, del descanso. Debe tener un límite a su volumen en la música. Todo esto de los límites se debe aprender en la familia. La educación debe incluir los límites en la vida de todos los días. Es importante esto. Vamos al quinto consejo, sexto y séptimo. Contacto visual. Siempre que quiera establecer una conexión directa con sus hijos, mírelos a los ojos fijamente y acomode esa postura. Eso ya lo había comentado en una conferencia de un psicólogo, que si el niño está pequeño de estatura, entonces ponernos su estatura a su nivel. El sexto paso, cuídense de los padres, entre lo que se dice y lo que se hace. Los hijos están en permanente observación de sus padres, captan de inmediato cuando algo falla en ellos padres. Ahora sí, como dicen, predicar con el ejemplo. El séptimo punto, cumplir lo que se dice. Si amenaza con un castigo y no lo cumple, los hijos no lo seguirán recetando, porque saben que sus padres tarde o temprano levantarán la penalidad.
Si le dice a su hijo que no puede ver televisión, manténgase en su posición, así de presente y oriqueo y pataleos. Ese es el último punto. Qué importante es estos 7 pasos para ejercer bien la autoridad y ayudar a los hijos a que lo cumplan. Claro que sobre el tema de la autoridad y la obediencia en la familia se podrían decir más cosas, pero hemos querido sintetizar lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la experiencia en nuestras familias nos enseñó también. Quiero terminar con una anécdota un poco chistosa, familia. Un señor tenía un perico en su casa. Lo compró porque le gustó el perico, pero el perico tenía un defecto. Era muy mal hablado. Para todo decía groserías y gruesas, pesadas. Y este señor era muy piadoso, muy voto. Sentía muy mal tener un perico tan grosero. Y empezó a hablar con él, a enseñarle palabras amables. Le daba de comer lo mejor, lo chiqueaba mucho. Periquito, sea amable, no digas groserías, por favor, entiende, se oye muy mal. No quiero tener un perico como tú, tan grosero, pero vas a cambiar, ¿verdad? Que sí, mi periquito. Y lo trataba con cariño, le daba todo el amor, atención, como muchos pasan con sus hijos. Pero el perico no entendía, y al de grosero de majadero, pasaba una muchacha y le decía majaderías, paraba el vecino y lo maltrataba. No entendía como no entienden muchos hijos. Bueno, este buen hombre se casó, se le agotó la paciencia, y un día que tratando con mucho cariño al perico, y el perico le responde con una majadería, agarra con rabia y le dice, ya me cansaste, ya me ataste. Agarró a perico, lo metió al refrigerador, se va al refrigerador. No, hombre, te imaginarás cómo empezó a ir el perico dentro del refrigerador, renegando, gritando lo que no. El señor afuera, a ver si así cambia, a ver si se te corrige, ya me ataste. De momento, nada. El señor dijo, ya se murió, ya se congeló. Siempre remedió la conciencia, abre el refrigerador, increíble, el perico sale de ahí dócil. Se le sube al hombro. El señor no puede creer lo que está viendo en su perico. Y el perico le dice, ¿me perdonas todo lo que te he dicho? Dios mío, el señor dice, los milagros existen, no cabe duda. Perdóname, le dice el perico. Y le dice, señor, claro que te perdono. Y el perico le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? El señor le dice, sí, claro, pero te felicito por el cambio. Es que quiero preguntarte, ¿qué te hizo de mal el pollo que vi adentro? ¿Vale? Pensó el perico que le podía pasar lo mismo que el pollo que estaba dentro. A fin de cuentas, el castigo le ayudó a corregirse. Era un pollo que el señor se iba a comer, estaba aguardando a cocinar. Pensó el perico, así me va a ir si no obedezco, si no cambio. Es un chiste que nos puede servir como ejemplo de la importancia de la disciplina. Vamos a terminar ya con la palabra de Dios, ese hermoso consejo que nos da la palabra de Dios en la carta de Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, y que invito también a meditar a los papás que nos están mirando. Hijos, obedezcan a sus padres, también es para los hijos. Obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Fíjate, Lilia, qué hermosa la palabra de Dios. Obedecer a nuestros papás tiene una promesa en la Biblia. ¿Cuál es? Para que seamos felices y gocemos de larga vida en la tierra. La Biblia dice que vamos a recibir esto si obedecemos a nuestros papás. Pero luego viene el consejo a los papás. Ustedes, papás, no sean pesados con sus hijos. Disciplina, pero con amor. Disciplina, pero en su medida. No sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Es decir, la Biblia, la palabra. Papás, vengan a estudiar la Biblia los jueves para que tengan más medios y eficaces para educar a sus hijos en la palabra de Dios. Esperamos que este programa les haya servido mucho, les sirva a los papás, a los hijos, a todos cómo vivir la autoridad y la obediencia en el hogar. Todo eso, Lili, nos va a servir para ser cada día católicos despiertos.